Buenos días, amigos. Un placer saludarte. Espero que te encuentres bien y que también tu familia se encuentre bien. Esta mañana nos toca seguir estudiando el capítulo 17 de San Juan y estamos en el verso 18. Así que vamos a orar y vamos a dedicar estos minutos para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Padre, por favor, abre nuestra mente, tú que disciernes los pensamientos y puedes hablarnos al corazón. Te rogamos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. A manera de repaso, estamos estudiando el libro de San Juan, capítulo 17, la oración de unidad de Jesús. Y en el último tema que dimos, o los últimos dos temas que presentamos, hablamos acerca de el verso 17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fuimos al Salmo 119 y dimos muchas citas de él, como la palabra de Dios, la ley de Dios, el estudio, el retener la palabra de Dios en el corazón, limpia el camino, limpia la mente, ayuda, convierte el corazón. La palabra de Dios tiene poder, es penetrante, más penetrante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos, penetra hasta los tuétanos, sabe. Yo no sé cómo, pero sabe. Y porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el corazón del ser humano. Tiene poder. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son vida. Tienen vida sus palabras porque salen de alguien que tiene vida. Alguien que conoce, alguien que sabe, alguien que es eterno. Y yo te quiero seguir animando para que sigas estudiando la Biblia, conociendo cada vez más y cada vez más. Te comento nada más para que tú sepas, yo camino aquí en la parte de atrás de mi casa, hay um, arboledas, tienen huertos de nueces, de diferentes nueces y también ciruelas y algunas otras cosas. Y yo salgo a caminar y mientras camino y me pega el aire fresco en el rostro, pongo mi teléfono. Tengo una bolsita que me cuelgo de la medida de mi teléfono. Ahí pongo mi teléfono después de ponerlo en altoparlante y luego escoger un libro de la Biblia y solito me va leyendo la Biblia y yo la voy escuchando y me transporto a lo que va diciendo la Biblia. Es una forma muy fascinante de estudiar. Mientras caminas y haces un poco de ejercicio, la sangre corre y vas aprendiendo. Lindo escuchar libros completos, te recomiendo. Toma libros completos, especialmente los que son chicos, y estúdialos, léelos, escúchalo una vez, dos veces, y va uno aprendiendo de una forma diferente. Ayer escuché todo el libro de Apocalipsis, y es fascinante ver cómo uno aprende. Y tú dirás, pastor, ¿usted ya ha leído muchas veces el libro? Sí, lo he leído muchas veces. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz cada día. Cada día uno conecta más cosas porque es el Eterno quien nos dio su palabra. Sus palabras son poderosísimas. Leímos en el libro de Isaías, capítulo 55, donde Dios dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que para aquello que él la enviare. Como la lluvia cae y hace que el pasto, la semilla germine y así da pan para el ser humano, así la palabra de Dios no regresará vacía. Cuando llegue, va a hacer algo. Por eso el proverbista dijo, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Instrúyelo ahí. Y aun cuando fuere grande, no se apartará de ella. Yo he escuchado varios testimonios de personas cuyos padres fueron muy devotos, dedicaron su vida
a criar a sus hijos en el temor del Señor. Y con el tiempo y durante los años de juventud, estas personas se apartaron, estos jóvenes se apartaron. Y ahora dicen ellos en sus testimonios, mis padres me enseñaron. Yo aprendí. Esta semana escuché el testimonio de una persona. Pastor, yo crecí en un hogar cristiano, adventista, conociendo las cosas de Dios y me aparté. El domingo me senté con este caballero y me empezó a compartir. Yo podía percibir su dolor en su corazón. Me aparté por más de 20 años, pero nunca se me olvidó lo que me enseñaron mis padres, porque la palabra de Dios es poderosa. Enséñales. Aunque parece que no ves resultados ahora, tú dedícate, enseña los principios, si más no se puede. Claro que sí, en oración y en estudio de la palabra de Dios. Sigue pidiendo por tus seres amados. No te rindas. La Biblia dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Después de leer este pasaje de San Juan 17, vemos el siguiente versículo, el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Cristo fue enviado por el Padre a esta tierra. Vino con una misión. Él dijo, tú recordarás bien, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Dios lo mandó con una misión. Es interesante notar aquí estos dos pasajes. Santifícalos en tu palabra es verdad. E inmediatamente después de eso, dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Sabes por qué, amigo? Porque cuando uno se encuentra con la Biblia, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice, encuentra que Dios tiene algo en el corazón. Es la salvación de los seres humanos. Entonces, cuando Dios envió a Cristo, lo envió con una misión bien clara y definida. Tú vas a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a, a perder el tiempo aquí en esta tierra. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Vino específicamente a buscar entre los perdidos a los que quisieran, a todos. Claro, uno tiene que tomar la decisión. Cuando llegó a esta tierra, él sabía que su labor, su trabajo era salvar a las personas. Yo he venido para eso, para salvar a los seres humanos. El estudio de la Biblia, el leer la palabra de Dios, lleva al ser humano a encontrarse con el anhelo del corazón de Dios. Tú comienzas a conocer la Biblia, comienzas a ver lo que Dios enseña, comienzas a ver lo que Dios hace y te das cuenta que le robaron a sus hijos allá en el jardín del Edén y que ahora su misión de todos los hijos de Dios que se encuentran con la palabra de Dios llega a ser la misión del Padre. Él envió a Jesús a esta tierra para buscar a los perdidos, a este mundo los mandó. Y cuando tú y yo conocemos al Padre y vemos sus anhelos, nos envolvemos con la misión. El capítulo 6 de este libro de San Juan, mira lo que dice. Capítulo 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió. Perdón, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello nada, sino que lo resucita en el día postrero.
O sea, Dios le dio el trabajo, le dijo, esto es, yo quiero que tú lo resucites. Quiero que tengan vida eterna. Y repite otra vez, la voluntad se menciona varias veces, la palabra voluntad en estos tres pasajes. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve a Jesús se salve. Con razón Jesús dijo en el verso 18 de San Juan 17, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos al mundo. Yo conozco, tú sabes que te he mostrado este pasaje de Gálatas, capítulo 1. Ven conmigo ahí también. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Este es Pablo escribiendo la carta y dice él, más cuando plugó a Dios, que me apartó desde el seno de mi madre, ¿qué plugó en Dios? Y me llamó por su gracia. ¿Qué fue lo que plugó en Dios? Revelar a su Hijo en mí, el verso 16, para que le predicase entre los gentiles. A Dios le pareció bien revelar a Cristo Jesús en la persona de Pablo. Jesús dijo, esta es la voluntad, que todo lo que me des no se pierda nada. Todo el que me ve, me escucha, se encuentre conmigo, quiero que tenga la vida eterna, le dice, dice Jesús, porque a eso me envió el Padre a esta tierra. Y entonces Dios dice, también yo quiero revelar a través de ti a Cristo Jesús. Tú eres una carta leída de los seres humanos donde quiera que vamos. Y ahora, yo no quiero que tú te andes cuidando y todo el mundo me está leyendo, todo el mundo sabe. No, 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 no. Yo quiero que tú tengas una relación con Cristo Jesús. Quiero que le pidas a Cristo Jesús que viva en tu corazón y que brille a través de él. Y yo no te quiero pedir que tú hagas esfuerzos personales para cambiar, sino que te abraces de Jesús y le digas, cámbiame, por favor. Jesús, quiero ser como tú y quiero que brilles a través de mí. Quiero que vivas en este corazón. Por favor, Señor, quiero que a ti también, como con Pablo, plugó a ti revelar a Cristo a través de Pablo. Yo también quiero que Cristo sea revelado a través de mí y quiero ser una carta leída. Qué petición más sublime, querido amigo. Que Cristo viva en ti y que sea revelado. Con razón, Dios dijo en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando los apóstoles le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Y qué señal habrá de estas cosas, la destrucción del templo y todo esto? Dinos, ¿cuándo? ¿Qué señales? ¿Cuándo va a ser? Y Jesús les dio señales en el mundo físico y en el aspecto moral de la gente, en el aspecto de lo que estaría sucediendo, de terremotos, guerras, hambres y toda esta cosa. Todo esto les dijo Jesús. Pero la señal que les dio en el capítulo 24 de Mateo, creo que es el verso 13, y será predicado este evangelio. Ahora nota, te voy a leer el pasaje de dos formas, ¿ok? Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es el verso 14. Te lo voy a leer de otra forma. Será predicado este evangelio del reino por testimonio. Si tú quitas eso de ahí, el evangelio va a ser predicado de otra forma. Pero Jesús incrustó esta frase, estas dos letras, estas dos palabras, por testimonio. Será predicado este evangelio por testimonio al mundo entero y entonces vendrá el fin. ¿Cómo por testimonio? Yo testifico, yo les dejo saber a otros de Jesús y les dejo saber que vive en mi corazón. Sabes, amigo, para tener esto solamente un encuentro con Jesús lo puede hacer posible. Sí, porque uno mira la vida de Jesús, lo que él hizo con su vida, y te lo encuentras en todas partes. Uno no pudo haber caminado con Jesús cuando él estuvo en esta tierra y no dedicar tiempo a la salvación de otros.
Cuando Jesús les dijo a personas, ven, sígueme, se los llevó con él eh, a trabajar. Los invitó a trabajar. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta trabajar, ¿verdad? Pero el cristiano aprende. Si todavía no te gusta, aprende uno. Yo sé que a ustedes les gusta. A mí me gusta trabajar. Me levanto en las mañanas y busco qué hacer si no tengo nada, aunque tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Déjame leerte un pasaje de Jesús. Nota en el verso 18 del capítulo 4 de San Mateo. Mira lo que dice la Biblia. Andando Jesús, esto es después de que Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás, y antes del desierto fue a ser bautizado por Juan, y del cielo, al final del capítulo 3 de Mateo, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, en él me gozo, en él tengo contentamiento. Inmediatamente después de eso, Jesús ya no regresó a Galilea, se fue a Capernaum, donde había más gente alrededor del lago de Galilea, porque Capernaum estaba cerca del lago de Galilea. Y se fue allí Jesús para interactuar con la gente. Dice la Biblia en el capítulo 4 que el pueblo, verso 16, refiriéndose a esa región de Galilea, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y en el capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Aquí Jesús se va a Capernaum y brilla Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y mira el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Sí, Jesús brilló donde vivía e invitó a otros para hacer la labor de Dios. Pescadores. Y Jesús les dijo, vengan, ahora yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Te ha llamado Jesús a ti? Quiero mostrarte algo más en este pasaje. Mira lo que hacía Pedro y Juan, y también Jacobo, Pedro y su hermano Andrés, y Jacobo y Juan, hermanos, fueron llamados aquí en los siguientes pasajes. Y cuando fueron llamados, Jesús hizo algo interesante. Verso 23, nota lo que dice. Y rodeó Jesús toda Galilea. Ya iban con él estos 4 discípulos. Pedro y su hermano, Juan y su hermano. Los había llamado. Jesús se movió a Capernaum. El lago de Galilea estaba cerca. Los llama y ahora trae unos discípulos con él. Acaba de ser bautizado. Ha estado en el desierto 40 días. Y en el desierto Jesús había estado para contemplar la misión que Dios le había dado. A eso fue al desierto, a conversar con Dios y a ver la misión. Y claro, el diablo se dio cuenta y fue a hacerle la guerra. Que cuando uno se entrega a Dios, el diablo viene para hacer guerra. Se ha salido uno de su bando de él y se ha trasladado al bando de Dios. Y ahora somos sus enemigos. Y cuando uno contempla la misión de Dios y se alista para trabajar, amigo, el diablo ataca. Pero no tienes que tener miedo porque tenemos un Dios todopoderoso que no ha perdido ninguna batalla. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Así que Jesús se va para trabajar. En el verso 23, mira lo que dice. Rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Con razón, Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad.
E inmediatamente Jesús dice, así como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Claro, uno conoce la palabra de Dios y nace en el corazón un anhelo por compartir con otros la eternidad, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Yo te he contado la historia de la cabecera municipal de donde yo vivía. Un día el río empezó a entrar en la madrugada al pueblo. Pues tú sabes, la ciudad está como en un círculo más o menos, la ciudad de Acaponeta se llama. Y entonces alrededor de él el río llega casi derechito al pueblo, pero le construyeron un malecón, le levantaron un lomo de tierra para desviarlo. Y el río cuando llega, antes de llegar a la ciudad, se desvía. Pero aquella noche y durante el día anterior había llovido todo el día y toda la noche en la sierra, allá lejos, kilómetros y kilómetros, docenas de kilómetros de lejos, había llovido. En el pueblo no había llovido. Y el río se llenó de agua y comenzó a brincar por encima del bordo de tierra del malecón que le habían hecho y comenzó a entrar en la ciudad. Un hombre había estado tomando durante toda la noche y se había quedado en la calle a dormir. Esta historia la cuentan ahí y yo llegué a conocer esa historia. El hombre estaba tomado y tomando se durmió en la calle y ahí quedó en la calle tirado en una de las banquetas del pueblo. En la madrugada, ya como a las 2:30, 3 de la mañana, el río comenzó a entrar al pueblo y el primero que se mojó fue el borrachito. Estaba tomado el pobre, estaba ahí tirado y empezó a llegar el agua y él se empezó a despertar y dijo, pues no ha llovido, ¿cómo es que el agua está llegando hasta acá? Y el hombre despertó y se le quitó la borrachera y comenzó a ver y vio el agua por todos lados y dijo, el río. ¿Qué crees que hizo este hombre? ¿Corrió para salvarse el solo? No. El hombre comenzó a tocar en las puertas de las casas. El río se está metiendo con toda la fuerza. Había que despertar a la gente. Avisen que el río se está metiendo. Corría por todas partes este hombre. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Avisa por todas partes que Cristo Jesús ha triunfado, ha vencido a Satanás y se ha sentado en el trono junto con su Padre y que pronto vendrá a esta tierra para llevarnos a todos aquellos que aceptemos la salvación. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que Jesús los resucite en el día postrero y pueden tener la eternidad. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Mira el verso 24 de San Mateo 4. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron muchas gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Sabes, amigo, uno no puede tener un encuentro con Dios y no compartir a Cristo. No hay tal cosa. Te explico por qué. Porque cuando Cristo vive en el corazón, ¿cómo lo vas a esconder? En los tiempos de los valdenses, uh, cuando eran perseguidos en Europa por todas partes, porque Those are leían those la need to be Biblia cut really bad. y porque dedicaban su vida a compartir con otros. Por leer la Biblia y por ser misioneros, los comenzaron a perseguir. Los comenzaron a perseguir. Y aquellos hombres, cuando eran perseguidos, cuando empezaron a ser perseguidos, comenzaron a esconderse en las montañas y en las cuevas de las montañas. Allí en las montañas ellos escribían a mano, en pergaminos, en lo que podían, porciones de la Biblia, en las cuevas donde estaban.
escribían, copiaban a mano. Luego salían de esas cuevas y se hacían negociantes intencionalmente y salían a las poblaciones a vender sus mercaderías. Entre esas mercaderías se llevaban ellos, o en las mercaderías, en los costales, lo que llevaban, o en su ropa, o sea, ellos usaban ropas grandes, metían eso que habían copiado, se lo escondían. Y cuando estaban conversando con las personas, llegaban a sus casas, porque en aquellos tiempos la gente iba por las casas, por casa, vendiendo lo que ellos tenían, o en el mercado, ¿verdad? Pero muchas veces durante la semana lo vendían así. Y mientras iban llevando su camello o su burrito, iban vendiendo aquello, iban caminando y llegaban a una casa y les permitían entrar, mostraban su mercadería que ellos llevaban, y si percibían que era seguro compartirle el evangelio a esta persona con la que estaban hablando, entonces le decían, pero tengo algo que es de mucho más valor que la mercadería que traigo. ¿Sabes? No iban a vender solo para ganarse su vida. Su misión principal era lo que Jesús dijo: tú me enviaste a este mundo, yo los envío al mundo. Y estos hombres sacaban entonces el rollo o la parte que habían escrito de la Biblia y le decían a las personas: yo conozco de Jesús. Él vino a esta tierra y él nos envió para que predicásemos el evangelio, y le mostraban: he copiado esto de la Biblia y quiero que tú lo lees. Le leían a estos hombres, le vendían, decían muchas veces ellos, la perla de gran precio, y les compartían el evangelio, les compartían la salvación. Entre ellos nació un slogan, un dicho entre los valdenses: o seréis misioneros o no seréis nada. O seréis misioneros o no seréis nada. ¿Has pensado tú en eso? Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan, el verso 18: como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Esto fue inmediatamente después de decirles al Padre: santifícalos en tu palabra es verdad. O sea, cuando la Biblia viene al corazón del ser humano, viene Dios al corazón del ser humano, y la voluntad de Dios es que los seres humanos se salven. El anhelo de Dios es que todos conozcan y procedan al arrepentimiento, y entonces hace de cada persona un misionero. Tú me enviaste al mundo, dijo Jesús, yo también los envío al mundo. Amigo, amiga, tú eres un misionero para Dios. Y te recuerdo lo que dijeron los valdenses: si no somos misioneros, no somos nada. Tú dirás: pero pastor, yo no me puedo ir al África, yo no me puedo ir al Asia, yo no puedo ir a Japón, yo no puedo ir a China, yo no puedo ir a... ¿Cómo voy a ir y voy a dejar a mi familia aquí en casa? Hay gente alrededor de tu casa, hay gente donde tú trabajas, hay gente donde tú vives, hay gente por todas partes que está buscando y anhelando que alguien les hable al corazón. Miran este mundo, las guerras entre Ucrania y Rusia, en Israel y Hamas y todas estas cosas en Gaza, y todo esto lo están viendo. Miran cómo hablan acerca de detonar una bomba nuclear, y miran las guerras entre seres humanos por vender drogas y otras cosas en los países sudamericanos y en otras partes. Y vemos, y hay mucha gente que mira y dice: no hay esperanza para este mundo, hay algo más fuera de esto. El mundo está maduro para cosecharlo. Jesús dijo: mirad los campos en el capítulo 4 de San Juan, porque ya están blancos para la siega. Amigo, vamos a hacer algo. Dediquemos nuestra vida a ser misioneros para Dios, en tu vecindario.
tú puedes ser el pastor de tu vecindario. Dios te ha llamado para eso. Tú puedes ser aquel a través de quienes otros conozcan a Cristo y puedan tener la vida eterna. Tú eres. Tú puedes ser un misionero. Te cuento la última historia. En el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías se encontró con Dios. En el año en que murió el rey Usías, dijo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Sobre un trono qué? Alto y sublime. El pecador Isaías. Yo digo pecador, tú dirás, pastor, ese fue un profeta, fue un santo. Todos somos pecadores, necesitados de un Salvador. Somos sanos, limpios, emblanquecidos por la sangre de Cristo Jesús, todos los seres humanos. Dice Isaías que encima de él, del trono del que estaba sentado, del templo, encima de él estaban serafines, encima de este trono, estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuando tú lees el capítulo 4 de Apocalipsis, tú miras que Juan mira hacia dentro de una puerta abierta. ¿Y qué sucede aquí? Mira hacia adentro de una puerta abierta y mira un trono y sobre el trono uno sentado. Más adelante dice que había 4 seres vivientes. Uno parecía como un león, otro tenía rostro de hombre, el otro tenía la apariencia de un becerro y el otro era aparentemente como un águila volando. Y estos seres vivientes tenían 6 alas también. Isaías lo mira. 800 años antes de Juan. Y mira este trono en el templo y dice que encima de él estaban serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Tuvo un encuentro con Dios Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El mismo canto que cantan allá en el capítulo 4 del libro de San Juan, del libro de Apocalipsis, perdón, escrito por San Juan. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Isaías está ahí viendo la visión, tiene un encuentro con Dios. Entonces dije, porque se encontró con Dios y es un pecador como todos nosotros. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Sí, amigo, la culpa es quitada, cuando Dios quita el pecado. Nadie se puede salvar por sí mismo. Todos necesitamos la gracia de Dios y con esa gracia Dios le mostró a Isaías que no iba a morir. Tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora nota, cuando uno tiene un encuentro con Dios, algo sucede. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿A dónde? A salvar a los seres humanos, a darles el mensaje. ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién nos irá? Entonces respondí, yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amigo, amiga, el ser humano no puede tener un encuentro con Dios y no llegar a ser un misionero para Dios. No se puede.
No se puede. Un encuentro con Dios lleva al ser humano a ser un misionero para Dios. Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, se encontró con Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo: entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Dios hizo de Pablo un misionero. Dio su vida por el Evangelio. Vivió para predicar a Cristo. Y la pregunta para ti es esta: ¿cómo está tu vida? ¿Vive Cristo en tu corazón? ¿Te has convertido en un misionero para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo? Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Y luego dijo: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Él te envía, no es el pastor Aguilar, es Cristo quien te pide que vayas y compartas con otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué no escribes en el chat: o seré misionero o no seré nada? O seré misionera o no seré nada. Déjame orar por ti. Padre, aquí estamos, tocados por tu palabra. Tú enviaste a Cristo a este mundo, Él nos envía en este mundo a predicar tu evangelio. Haznos, pues, por favor, misioneros para aquellos que no conocen de ti, para darles la salvación. Gracias por escucharnos, Padre. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amigos que nos miran en YouTube, comparte con otros lo que Dios te ha dado a ti también, ¿ok? Y amigos, sean misioneros para Dios. Díganles a otros lo que Dios ha hecho contigo, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Habla del amor de Dios que tanta falta hace. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.